De esta manera, le pasamos la palabra a nuestra conferencista de esta mañana, doña Cecilia Mora. Doña Cecilia es una de las más reconocidas consultoras y expertas a nivel nacional e internacional en los temas empresariales relacionados con la sostenibilidad. Quien de una forma pues muy amable nos ha acompañado en estas etapas iniciales de cómo la Cámara le introduce una perspectiva gremial al tratamiento que nuestras compañías le tienen que dar un tema, pues que se está convirtiendo en un tema que marca el futuro y de la forma de hacer las cosas en una industria tan importante a nivel nacional como lo es la industria alimentaria. De esta forma, pues le pasamos la palabra a doña Cecilia para que nos dé su conferencia. Muy buenos días, doña Cecilia, bienvenida. Muchísimas gracias, don Mario, y un gusto también saludar a Elizabeth y a todas las personas que hoy nos acompañan. Vamos a ver, voy a tratar de compartir, pero veo como que me está dando aquí un problemita para compartir la presentación. Vamos a ver. Ok. No sé si tengo el permiso para acceder, porque estoy, ajá. Me parece que sí, sí tiene los permisos. Vamos a ver. Es que me está generando. Tal vez, César, si me podés ayudar, por favor, a compartir mejor para poder entonces, porque sí, parece que yo tengo un problemita acá para compartir. Sí, señora. Entonces, lo que pasa es que a mí me aparece igual. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé si nos podrían ayudar con eso, por favor. Sí, un segundo. Gracias. Sí. Bueno, para ir empezando y aprovechando el tiempo, pues darles las gracias y hablar de este problema. Siempre nos desubica un poquillo, ¿verdad? A veces el tema de la tecnología nos juega algunas pasadas, pero bueno, vamos a ir empezando para aprovechar el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Esto debe de ser algo de mi computadora, porque ya se resolvió. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente. Como les comentaban ya, yo soy Cecilia Mora, me acompaña hoy mi compañero César Calderón, también, que es del equipo de trabajo, y vamos a hablar hoy sobre tendencias de sostenibilidad en el sector alimentario. Y por favor, nos encantaría que ustedes puedan participar, que hagan sus consultas, que formulen sus preguntas. Vamos a tener una etapa en la que voy a ir hablando un poco de estos temas y ya luego abrimos el espacio para conversar un poquito y pasar entonces al foro. Muy bien. Bueno, muy rápido, pues nosotros somos de la empresa RS Sostenible, tenemos oficina en México, en Costa Rica. Hace muchos años que trabajamos en este tema y hemos pasado justo por estos etapas que ya Elizabeth mencionaba y que pues nos han ido llevando a todos a evolucionar, ¿verdad? En este tema. Vamos a ir rápido por acá. Bueno, hemos trabajado en varios países, en diferentes regiones y con todo tipo de industria, pero una de las industrias con las que más nos hemos relacionado justo es con el sector alimentario. Y también, pues algo importante es resaltar que justo a través de este trabajo y esta experiencia, hemos podido comprobar cómo este proceso es para cualquier tipo de empresa y organización. Y hablando de empresas como ustedes, pues estamos hablando de empresas de todo tamaño. No solamente es para una transnacional, para una empresa grande,
sino también para empresas pequeñas, incluso para microempresas. Ya luego les contaré un poquito también de cómo incluso emprendedoras y emprendedores están incorporando estos temas para fortalecer su competitividad. Pero bueno, vamos a hablar un poco de por dónde anda este asunto, de qué estamos hablando, ¿verdad? De qué es lo que sucede. Y entonces vamos a ver en las próximas filminas cómo esto ha ido evolucionando y qué es lo que el mundo nos está hablando y qué es lo que Costa Rica está haciendo como respuesta a esas preguntas. Entonces, quisiéramos pedirles muy rápidamente que nos ayudaran con esta dinámica. Es un Mentimeter, ustedes pueden escanear este QR que ven acá o entran a la página que dice www, un poquito atrás, www.menti.com. Entran a esta página, digitan este código y nos pueden ayudar a responder qué temas creen ustedes que son relevantes a nivel ambiental y social en la industria de alimentos. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué están viendo? ¿Qué están percibiendo en el entorno, en sus clientes? Entonces vamos a ver. Vamos a revisar de que todos tengan acceso al Menti. Esto es importante y de que vamos a ir recibiendo sus respuestas. Vamos a dedicar unos minutitos a que ustedes nos anoten con palabras muy sencillas, qué son o cuáles son esos temas relevantes a nivel ambiental y social que ustedes están viendo en la industria alimentaria que ustedes se mueven. Entonces, vamos a dar un espacio para que ustedes nos ayuden a responder. Y ya aquí, muy bien, ya tenemos 4 personas que nos están respondiendo. Y aquí nos va resaltando el tema de la huella de carbono. Cero hambre, muy bien. ¿Qué temas son relevantes a nivel ambiental y social en la industria de alimentos? Ya tenemos 10 personas que nos han dado su respuesta y bueno, ya vemos cómo resaltan algunas de estas palabras. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué les están pidiendo sus clientes, consumidores? ¿Qué escuchan? ¿En qué han innovado ustedes a nivel social y ambiental? Muy bien. Excelente. Además, qué bonito tanta gente participando y dándonos su idea. Ajá, aquí vemos cómo se mantiene, qué interesante. Un poco para entender esto, este mapa de palabras deja en las letras más grandes aquellas palabras o frases que son las más mencionadas. Bueno, tenemos ya 21 personas que nos han respondido. Vamos a ver si alguien más nos responde. ¿Cuáles son esos temas ambientales y sociales que están a su alrededor a nivel de negocio, a nivel de industria? ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué están viendo ustedes que sucede? Muy bien. Y bueno, pues vamos a ir ya viendo estos resultados y vean qué interesante cómo definitivamente resalta entre estas 24 personas que ya nos respondieron el tema de la huella de carbono, ¿verdad? Parece ser un tema muy, muy fuerte que está alrededor de la industria. Luego tenemos el tema de reciclaje y un tema que es un reto enorme, muy fuerte, que se llama empaques. Definitivamente, residuos, consumo de agua, desperdicio de alimentos. Por acá otra vez empaques sostenibles, facilidad para reciclar, huella de agua de productos, PYME. Vean qué interesante como los empaques, hambre cero, economías circulares, compras sostenibles, preservar la biodiversidad. Bueno, entonces, sí, y muy bien porque me encanta ver cómo ya se van percibiendo también los temas ambientales. Tenemos 25 respuestas que las vamos a guardar para que luego don Mario y a través de la cámara les hagan llegar esta información. También para decirles que la PPT que estamos compartiendo hoy se las vamos a facilitar para que tengan ustedes esta seguridad. Muy bien. Bueno, entonces, efectivamente, pues estos temas ambientales y sociales
son los que se están moviendo alrededor de la industria, de muchas industrias o de todas las industrias, pero bueno, aquí hay temas que resaltan más para este tipo de negocio. Algo importante y que ya lo mencionaba Elizabeth es cómo el concepto ha evolucionado. Antes hablábamos solamente de la sostenibilidad como un tema meramente ambiental. Hoy ya sabemos que por los diferentes acuerdos en la Cumbre del Ambiente, en las Naciones Unidas y en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos cada año, se reitera que la sostenibilidad está compuesta de 3 dimensiones que son indivisibles y es la dimensión ambiental, la social y la económica. Y hay un eje transversal que es la gobernanza, ¿verdad? Entonces, esa gobernanza es la que nos permite dar este paso, ¿verdad? Dar este compromiso y comunicarlo a los diferentes grupos de interés internos y externos para ir avanzando en el tema. Entonces, muy importante porque ya veo que ustedes tienen claro, ¿verdad? Que a nivel de sostenibilidad, pues vamos en un enfoque integral. Obviamente, dependiendo de la empresa, ni siquiera de la industria, dependiendo de la empresa, habrán temas ambientales que resalten, que sean más urgentes, o para otra empresa más bien habrán temas sociales que sean más urgentes. Y bueno, pues hay que hacer ese descubrimiento para mí como empresa, ¿qué es lo que urge? Por eso es que esto no es, como se dice comúnmente, un copy-paste. No es de que vimos muy bonita la estrategia. Ahora que veía por acá a doña Silvia Chávez de Florex, que tiene un gran éxito y que ha sido fortalecida a través de los años, y yo la copio porque la voy a hacer mía. No, porque esto está basado en un análisis propio de la empresa que debe de tener ciertas características que nos dan ese resultado. Y eso es un poco lo que se va a aprender en este proceso. ¿Cómo entendemos qué debo de hacer yo de este mundo de cosas, de este mundo de retos, de este mundo de posibilidades? ¿En qué me enfoco yo como empresa? Si soy pequeña, si soy grande, si estoy en diferentes lugares. Ese es un poco el temario que vamos a ver ahora rápidamente. Vamos a hablar un poquito del contexto, de algunos elementos que fortalecen la competitividad. Les vamos a compartir una herramienta que es un pequeño diagnóstico, no es un diagnóstico completo, pero sí por lo menos para que ustedes inicien y se hagan un autoexamen y digan, bueno, ¿cómo voy en estos temas? Y puedan ir pensando en qué es lo que ustedes pueden ir preparando para trabajar. Aunque, como ya mencionó Mario, esto es un proceso, ¿verdad? Vamos a hablar mucho perdón, me brinqué de que vamos a hablar de las tendencias del sector y vamos a finalizar con algunos reportes de sostenibilidad que nos ayudan a comprender y entender qué están haciendo otros en este tema. Muy bien, vamos a la siguiente, y vamos a hablar como de algunos elementos que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? A nivel general y como les decía, por las grandes instituciones y organismos que están trabajando todos estos temas, pues hay algunos bloques de temas importantísimos que se están trabajando a nivel general, definitivamente aspectos relacionados con el cambio climático, y ahí estamos hablando de entender cuáles son los impactos ambientales que mi empresa y mi organización tiene, todo tipo de impactos, los positivos, pero sobre todo los impactos negativos, que no hay que escandalizarse. Todas las empresas tenemos algún impacto sobre el ambiente, si no, no podríamos producir, o sobre la sociedad. Y ya vamos a hablar un poquito también de esos riesgos. Eso es normal. El tema está en cómo gestionamos esos impactos. Cómo se miden los indicadores que realmente demuestran que estamos haciendo acciones por el cambio climático o para combatir el cambio climático. Hay una tendencia fuertísima justo a las finanzas verdes y eso es bien importante. Como nunca se están abriendo las opciones de financiamientos en diferentes instancias, no solo internacionales, también nacionales, con diferentes opciones para financiar estos procesos que, bueno, de hecho ya
ya no se están llamando mucho finanzas verdes, sino finanzas sostenibles. Por ejemplo, de eso habla mucho la Bolsa de Valores mexicana, la Bolsa de Valores de Costa Rica, que han estado trabajando montones en esos temas, porque comprenden además financiamientos para procesos sociales. Y también una tendencia importante en temas de cambio climático es el compromiso público, asumir un compromiso para llegar a una meta que nos favorezca todo este tema ambiental. De manera muy específica en la gestión ASG, que también lo vamos a ir viendo progresivamente, ¿verdad? En este mundo de la sostenibilidad está un gran mundo que forma parte de la sostenibilidad, que es la gestión ASG, la gestión ambiental, social y de gobernanza, y que se basa sobre todo en la gestión del riesgo y en la medición que hacemos de los diferentes avances. Entonces, aquí pues hay mucha tendencia específica en bajar emisiones, como ya ustedes lo anotaron en este mapa de palabras. Un foco muy importante en derechos humanos, y esto sí es más nuevito, entre comillas. En el caso de Costa Rica, pues tenemos una ventaja porque nuestra legislación y sobre todo la reforma procesal laboral está muy basada en este llamado de las diferentes instancias a trabajar por los derechos humanos. Entonces, temas como trabajar por la desigualdad social, el salario justo, los salarios, respeto a los salarios mínimos, temas de seguridad alimentaria, tener en cuenta los diferentes temas asociados a la migración, etcétera, entran en este punto. Para otros países, pues este tema no es parte de la ley, ¿verdad? Y por eso es que se hace un llamado tan fuerte para que el sector privado pues lo pueda trabajar. Pero bueno, en Costa Rica podemos partir de que tenemos una legislación clarísima que cumplir y que bueno, lo que nos toca pues es entender un poco en qué consiste y estar seguros de que estamos en línea con esto. También el tema de la gobernanza, que son los compromisos claros y la comunicación clara de esos compromisos, ¿verdad? No esperar como que nuestros grupos de interés o stakeholders o partes interesadas entiendan qué tiene que suceder o qué estoy esperando yo, sino que realmente esta gobernanza se comparte y se explique, sobre todo a nivel interno primero y a nivel externo después. Y bueno, pues como ya hablábamos, el análisis de los riesgos y los impactos en la cadena de valor, no solo en el proceso productivo, las normas, los estándares, las auditorías, que me imagino que muchos de ustedes ya están viviendo de una forma más aguda, ¿verdad? Porque los grandes empresas han hecho compromisos a nivel global, internacional, y esto ha agudizado que se examine ese cumplimiento y que ese cumplimiento también se sistematice. Por eso es que el tema de normas y estándares es tan fuerte ahora, más fuerte incluso que antes. Y bueno, pues a nivel de ciencia, la importancia de trabajar contra la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los suelos, el agotamiento de los recursos como el recurso hídrico y otros. Entonces, vamos a la siguiente. Y en específico vemos cómo también esto se relaciona con el sector, ¿verdad? Que ya ustedes lo detectaron muy bien. Vamos y aquí entonces hay elementos que son como muy particulares, ¿verdad? Que ya hablábamos a nivel muy general. Todo lo que mencioné pues tiene que ver a nivel general con la industria, pero para el sector se enfoca mucho en estos temas de derechos humanos, sobre todo en materias primas, el tema productivo, cómo se está manejando en países como Costa Rica la mano de obra migrante, ¿verdad? Lamentablemente se han descubierto muchos abusos, ¿verdad? Porque afortunadamente pues tenemos personas que nos apoyan, migrantes que nos apoyan en los procesos productivos, y eso es una gran ventaja para un país como el nuestro, pero también
el abuso que se da de este recurso con malas condiciones de vida, abuso en el pago o en el no pago, condiciones de salud, seguridad ocupacional, etcétera, pues también ha sido algo que se ha visto mucho. Entonces, el examen en este sentido y el qué podemos hacer en este sentido se vuelve como algo importante. Las prácticas laborales, como les decía, muy asociado también a nuestra legislación, que afortunadamente es bastante clara, ¿verdad? Y que nos permite entender cuál es el marco de acción. Más adelante les voy a contar un poquito cómo, bueno, en este caso Costa Rica fue muy proactivo, ¿verdad? Dijo, bueno, nos firmamos estos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, de los tratados de comercio, pues entonces sencillamente hacemos más clara nuestra legislación y por eso es que se hacen estos temas. Luego la salud y seguridad laboral, que ya eso es pues un tema bastante fuerte, pero importantísimo en el proceso productivo, la seguridad alimentaria, que ya vimos, donde entra el no desperdicio alimentario y que habla o se relaciona mucho con uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el hambre cero, el número 2. Luego también tenemos el trabajo con la cadena de suministro, sobre todo alguien o varias personas lo ponían ya en el mapa, cómo se pide este trabajo con nuestros proveedores que nos dan empaques, que nos dan materias primas, con todos no, porque eso es irreal y eso es imposible. Incluso las empresas que tienen muchísimo dinero, digámoslo así, y que son muy fuertes económicamente, tienen que priorizar. Entonces, priorizar siempre es una palabra clave en este proceso. Y bueno, la gestión de los recursos y la agricultura sostenible. Vamos a la que sigue. Vamos a hablar, y aquí le pido a César que me ayude a mencionar algunos ejemplos de temas que se trabajan en algunas empresas. Ahorita vamos al plato fuertísimo que es la vida real y la práctica, pero les vamos a mencionar algunos ejemplos de empresas muy grandes y luego vamos a aterrizar en las pymes para entender, bueno, cuáles son esos temas que se trabajan, de dónde surgen esos temas. Esos temas surgen de un por qué y un para qué. Y recuerden que, bueno, aquí en este proceso vamos a conocer respuestas a varias preguntas, porque cómo escojo yo esos temas es importante. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo sé qué hacer? Bueno, para eso hay metodologías y herramientas que nos ayudan a determinar por qué esos temas y para qué esos temas. ¿Cómo descubro yo que trabajar en un tema ambiental o social le va a agregar valor a mi negocio? Y eso es importante porque somos empresas, ¿verdad? Y el ser empresa, pues no se puede sacar de esa ecuación. ¿Cómo produzco como una empresa responsable de la mano del tema ambiental y de la mano del tema social? Entonces, responder a esto es importante. Y estos ejemplos que les damos, pues ya son las respuestas a esas preguntas que se han hecho algunas de estas empresas. No lo vamos a leer todo, pero aquí le pido a César que rápidamente vea algunos temas que trabajan estas empresas. Claro, muy buenos días, gracias. Uno de estos ejemplos que traemos es Kraft, que vemos cómo trabaja el medio ambiente, la nutrición y la salud alineado a la salud y el bienestar, también la seguridad en el trabajo. Otro de los temas es la transparencia, en cuanto incluso a la información externa, la agricultura sostenible, que vivíamos anteriormente, que era una de las tendencias, ¿verdad? El bienestar de los animales, los derechos humanos, el desperdicio de alimentos, la gestión del agua, el impacto en las comunidades, pero esto enfocado en la seguridad alimentaria y también el impacto operativo en el medio ambiente. Entonces, a partir del giro de negocio, ¿cuál es el impacto que está dejando en el medio ambiente? Otro de los ejemplos es Grupo Nutresa, que ellos trabajan la nutrición y la vida saludable, también la gestión e inclusión del talento humano, la trazabilidad, la calidad y la seguridad de los productos, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la circularidad, la pérdida y el desperdicio de alimentos, el manejo del recurso hídrico, la integridad y el gobierno corporativo, también marketing y las ventas responsables, la disponibilidad y la volatilidad de las materias primas y los insumos, y también la transformación digital.
Ahora otro de los ejemplos que vemos también, ya en este caso de supermercados, vemos Walmart que trabaja el desarrollo regenerativo, que este en sí es una estrategia en lo que consiste es en la preservación del planeta, procurando la restauración, la renovación y reponer los recursos naturales en pro de las comunidades donde tienen presencia. También el proyecto Gigatón, que este lo que consiste es en la eliminación de 1.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, y este lo trabajan con sus proveedores. Actualmente tienen 179 proveedores inscritos y llevan 111 toneladas. También son miembros de la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad, y estas son empresas que lo que buscan en sí es asegurar el progreso sostenible de la región. Walmart también tiene unas auditorías a sus proveedores bajo el código ETI-META, y dentro de los temas que auditan es derechos humanos y temas ambientales. Otro de los casos es Costco, que ellos trabajan con su cadena de valor por medio del código Costco, y con esto entonces les involucran con el cumplimiento de los aspectos éticos, sociales y ambientales. También tenemos al Houghton Hayes, que ellos tienen pues, relaciones con sus proveedores, hacen eventos para temas de innovación, pero también los ponen a firmar y adherirse a los compromisos de ética, derechos humanos y seguridad de los productos. En este caso, pues no es solamente firmar el documento, sino también ser responsable el proveedor en que está en cumplimiento, y trabajan también con sus proveedores mediante la generación de emisiones de gases de alcance 3, los gases de la cadena de suministros, entonces le piden los datos. Por otra parte, también tenemos a Tesco, que ellos involucran en su objetivo cero neto al 2050 a los proveedores, con el compromiso que utilicen métodos agrícolas innovadores para apoyar la reducción de la huella de carbono, y cuentan también con un programa de auditoría a estos proveedores. Ahora le doy la palabra a doña Cecilia. Y aquí pues nada más para comentarles cómo estos ejemplos nos revelan que el mundo se está moviendo hacia acá, ¿verdad? El mercado se está moviendo hacia acá, y Costa Rica pues no es ajeno a esta tendencia, ¿verdad? Es una cadena de compromisos, porque aquí hay algo importantísimo. No es solamente porque es un tema de mercado, que es importantísimo, de generación de valor, de competitividad, sino es que si no trabajamos estos temas, nos quedamos sin la materia prima para operar, y sobre todo en esta industria, ¿verdad? Donde esas materias primas provienen de una serie de aspectos ambientales y sociales que, bueno, ya nos lo han demostrado los desastres naturales, nos lo ha demostrado también la crisis del COVID, que siempre pues han existido de alguna manera, pero que con las situaciones actuales climáticas y sociales se exacerban y nos vienen a interrumpir estos procesos productivos de comercialización. Por eso es que se hace urgente trabajar esa gestión de los riesgos ambientales, sociales, porque de lo contrario, pues nuestro negocio se ve afectado. Y como les decía, este no es un asunto solamente en temas de empresas grandes, es que con más razón para las pymes, este es un tema a trabajar, obviamente en la dimensión, en su proporción, pero partiendo de dónde, bueno, de cuáles son mis riesgos y mis impactos ambientales, y cómo a través de priorizar esos riesgos y esos impactos, yo me enfoco a trabajar en un proceso evolutivo que me lleve cada vez más a ser más sostenible. Hablando en temas de sostenibilidad en pymes, pues bueno, está el tema del etiquetado de los productos para garantizar, como ya ustedes manejan este tema a profundidad, la inocuidad de los alimentos, la información sobre la producción de los alimentos. Para una pyme esto es relevante, esto es muy importante. La gestión de los residuos, cuál es el impacto que tenemos en temas de disponibilidad y desecho de estos residuos, cómo los estamos gestionando, cómo los disponemos, cómo los separamos, cómo estamos dejando de impactar y de contaminar. Temas también de innovación con los desperdicios y más bien para evitar los desperdicios y generar economía circular. Este es un tema que se habla muchísimo, sobre todo
los holandeses que han fortalecido este tema de la economía circular, hablan mucho de cómo en el trabajo, por ejemplo, con India, se han fortalecido las microeconomías locales, generando procesos de innovación y economía circular a través de evitar el desperdicio. Esto ha generado empleo y, como les decía, los holandeses con los personas de la India están trabajando muchísimo las microeconomías y eso pues está ayudando también a avanzar un poco en el combate de la pobreza. Asuntos laborales, que ya hemos hablado bastante, y la atención al fortalecimiento en el cumplimiento legal. Y bueno, aquí hay todo un tema que es muy retador, muy importante, por ejemplo, en el caso de las pymes, la seguridad social, cómo se maneja esto, cómo se trabaja, y bueno, aquí sabemos pues que hay también una dificultad en tema de los costos, pero cómo organizamos también a la empresa y su crecimiento y su planificación para poder estar al día, ¿verdad? Cosa que no es fácil, ¿verdad? Para una pyme. Es un tema a veces bastante difícil, pero ¿cómo hacemos uso de las oportunidades que hay en el entorno para poder irnos poniendo cada vez más en regla y poder darle a nuestros trabajadores ese derecho que tienen pues por cumplimiento legal y también por tema de derechos humanos? Muy importante, bueno, vamos a la siguiente, saber que esto es elemental y que partimos de algo muy importante. Aquí no hablamos de que la sostenibilidad, y si hablamos del proceso evolutivo de la responsabilidad social hacia la sostenibilidad, no es cumplir con la ley, ¿verdad? De cumplir con la ley, hay que cumplir con la ley. Si tenemos una dificultad por una situación X, aquí lo que se vale es hacer algo por mejorar. Lo que no se vale es no hacer nada. Eso sí que es importante, reconocerlo como un impacto y saber que hay que gestionarlo. Y buscar entonces esos apoyos y esas ayudas, por ejemplo, se da mucho en la gestión los residuos de agua, ¿verdad? Que muchos en nuestros casos en Costa Rica van al alcantarillado público sin tratar, sin colar, sin revisar, sin medir, y van contaminados y bueno, vamos haciendo un desastre ambiental por todo este proceso. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mapearlo y gestionarlo para que realmente ese impacto sea más positivo? Hablaba hace unos días con una persona que hizo un estudio de universidad y estudió cómo algunas empresas generaban siembras de árboles muy bonitas, muy lindas, ¿verdad? Pero toda esta siembra de árboles se hacía sin tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son las especies en las que se debe de sembrar el árbol para preservar la flora y la fauna, y además se dejaba sin cubrir, por ejemplo, temas que eran más importantes que la siembra de árboles. Por ejemplo, el examinar lo que les decía, la disposición del agua. Cómo la empresa es responsable gestionando esto, ¿verdad? Más que sembrar el árbol. Entonces, esta reflexión, que lo bonito es que vean cómo la Cámara está buscando dar las herramientas para que se genere este pensamiento, este análisis y cómo podemos llevarnos a la acción y a la mejora continua. Bueno, algunos beneficios de trabajar la sostenibilidad, pues en definitiva es que nos ayuda a aumentar la competitividad. Hoy en día no es lo mismo una empresa que puede demostrar sus esfuerzos y su proceso en una mejora hacia la sostenibilidad que una que no tiene nada y que no hace nada. Y aquí también tenemos que hablar, bueno, del dato, porque el dato es el que soporta que lo que yo diga es verdad. Y un poquito nos ayuda también a combatir el famoso greenwashing y el social washing. Ya las historias no son suficientes. Las historias son importantes, pero no son suficientes. Esa demostración con datos y con métricas es la que me ayuda a evidenciar de que yo realmente tengo un compromiso real y estoy trabajando en este sentido. Perdón. Entonces aquí
muy importante que no se trata de ser perfecto, no se trata de haber llegado al final ya, no se trata de hacer 1000 temas, ¿verdad? Y tenerlos todos, no, se trata de saber. En mi caso, como empresa, si soy una pyme, sobre todo, pero en todos los casos, no crean que esto es un asunto de nada más de pymes. Ahora, las personas que van a exponer creo que pueden comentar y van a comentar su experiencia. Usted puede tener todo el presupuesto del mundo, toda la gente que requiera, que si no tiene una prioridad no va a lograr impacto, no va a lograr el cambio. Pero en una pyme donde la gente, el tiempo y los recursos son escasos, todavía con más razón, tenemos que enfocarnos y priorizar y entender por qué estamos trabajando X o Y tema para que realmente nos agregue valor. Esto en definitiva, pues bueno, nos permite el acceso a nuevos mercados, a fuentes de financiamiento, como les decía, nos facilita la atracción y retención de clientes porque ya lo demostraba, lo demostraban ahora mis predecesores cuando abrían la conferencia. Vean lo que los consumidores están pidiendo, ya se están fijando, ya están leyendo etiquetas, ya están viendo información. Vimos la reacción, por ejemplo, con el COVID. La gente se está fijando muchísimo en detalles que van más allá del precio. El precio siempre va a ser importante, eso no lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero como un segundo bloque de criterios empieza a facilitarse ese entendimiento de los consumidores. Entonces esto puede definitivamente, y hay evidencias de que aumenta también las ventas y la rentabilidad. ¿Por qué? Porque la gente empieza a escoger y a optar por aquellos productos que tienen claramente un impacto positivo en la sociedad. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la que sigue. Bueno, muy importante. Entonces, aquí les vamos a dejar algunos ejemplos para explicarles. Bueno, hay un proceso, ¿verdad? Hoy es algo pues bastante amplio, pero hay un proceso que se llama materialidad. Y yo aquí parafraseo me atrevo a robarle una frase que me encanta que dice Luis Mastroeni, que pronto lo vamos a escuchar, y dice que la materialidad es como la lista del supermercado. y esto es lo que les decía anteriormente. Yo puedo querer todo y hacerlo todo, pero no me toca todo ni debo de hacerlo todo. Yo debo de escoger aquello que me permite gestionar mis principales riesgos y mis principales impactos y para los que tengo mis recursos y mis presupuestos suficientes para poderlo gestionar de manera real, ¿verdad? Y no de una manera que sea como por encimita y sin ningún proceso. Entonces, bueno, les vamos a dejar aquí algunos ejemplos. Vamos a pasar rápido, solo para que ustedes los tengan en la PPT y vean cómo, perdón, ese proceso de materialidad que también se va a ver en otras sesiones, cómo se aplica, cómo se analiza, cómo se seleccionan esos temas y cómo llegó a la conclusión de qué enfoque voy a tener para hacerle un plan de trabajo que me permita avanzar. Entonces esto, bueno, pues lo pasamos rápido, pero les va a quedar a ustedes para que lo puedan ver. Ahora, para iniciar y como un proceso bastante básico, pues les traemos una herramienta que se las vamos a dejar para que ustedes se hagan una especie de análisis, perdón, y ustedes digan, bueno, ¿cómo empiezo yo a detectar mis principales retos de sostenibilidad? ¿Cómo empiezo yo a entender este tema en mi empresa? Entonces, aunque esto no es la materialidad, no es el tema de hoy, sí les queremos dejar esta herramientita. Podemos, César, tal vez abrir el Excel para que se vea bien, que también se los vamos a enviar y que ustedes empiecen a preguntarse, bueno, ¿cuáles son esos temas que yo trabajo o no trabajo y por dónde eventualmente yo podría empezar? Entonces, aquí les pusimos algunos temas de gobernanza y vean que la primera pregunta es si la empresa está legalmente constituida y esto, pues bueno, por la experiencia les aseguro que es una pregunta muy importante de hacerse, sobre todo
a nivel de inicio, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros papeles, nuestros permisos, nuestras regulaciones? Porque nada hacemos trabajando por el ambiente y por la sociedad si no estamos cumpliendo con lo básico, ¿verdad? Entonces, hay que hacerse esas preguntas, ¿verdad? Sin que esto nos satanice, ¿verdad? Tomarnos una foto de verdad como estamos y decir, bueno, pues así estoy, con lo bueno y con lo malo, y cómo logro evolucionar. Eso es lo importante. Lo importante es cómo vamos hacia la mejora continua. Aquí les ponemos otras preguntas, por ejemplo, más arriba, César, sobre gracias. Por ejemplo, un código de ética, ¿verdad? Donde se conozca por parte de los colaboradores. Tenemos, a ver, de acuerdo a nuestro tamaño y a nuestra posibilidad, por lo menos un conjunto de valores que nos guíe, que nos oriente. Y si tenemos un código con un procedimiento, con una política maravillosa, genial, pero ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo hacemos que estos valores y esta visión se vean? Entonces, ese es un bloque primero. Tenemos un bloque de derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Ahí les vamos a poner un link también a la ley que les decía, bueno, por ejemplo, cómo trabajamos el respeto a las personas, cómo les damos esas herramientas mínimas que les eviten los problemas y que generen accidentes, por ejemplo, ¿verdad? Cómo respetamos pues la dignidad de todos los seres humanos, cómo tenemos reglas claras para trabajar también, ¿verdad? ¿Tenemos algún mecanismo, por ejemplo, ahora que se trabajan pues tantas leyes de respeto? Bueno, hay alguien a quien, qué sé yo, si hay una falta de respeto, etcétera, se le pueda comunicar esto y qué se va a hacer. Ese como un elemento muy, muy básico, muy clave. Y luego pues vamos bajando aquí en otros bloques para que ustedes los vayan viendo. Por ejemplo, las prácticas laborales, muy relacionado con lo que ya mencioné, el tema de medio ambiente, entender si tenemos algún compromiso, alguna política, si sabemos, vean, esta pregunta es básica y elemental, sabemos cuáles son los impactos ambientales de nuestro proceso productivo. Y bueno, por ahí viene otra pregunta, ¿sabemos cuál es nuestro proceso productivo? ¿Lo tenemos mapeado? ¿Sabemos en qué parte nosotros tenemos un impacto en el agua, en la energía, etcétera? Eso es algo bien importante de evidenciar. Tenemos medidas para que esto se haga. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Quién se los lleva? ¿A dónde los lleva? ¿Está autorizado para hacer esa gestión? Este tipo de preguntas acá ustedes las van a encontrar. Hay otro tema de proveedores. Vamos a ir bajando. También, ¿verdad? Muy importante, ustedes ya lo mencionaban, cómo los proveedores tienen que ser parte de este proceso. Y como mencionaba, todos los proveedores, no, ¿verdad? Es imposible, pero ¿quiénes? Bueno, probablemente aquellos que operan en mi nombre o en mi suelo, ¿verdad? En nombre de mi empresa, con mi logo, mi uniforme, mi insignia, o en el suelo de la empresa. ¿Qué hago yo con esos proveedores que son críticos para el proceso productivo? Y bueno, pues aquí les vamos a dejar esta herramienta para que ustedes la usen. Y como les digo, sí, no confundirse de que esto es una materialidad, pero sí es un pequeño diagnóstico que nos va dando ideas de en qué temas debo yo de pensar para ir armando mi plan de sostenibilidad. Muy bien, vamos a la siguiente, nos devolvemos a la PPT. Aquí les dejamos pues varios bloques de temas para que ustedes puedan irse haciendo esas preguntas y pues bueno, ya pensar en qué se pueden enfocar. Ya luego habrán otras herramientas de cómo enfocarse, de cómo hacer criterios de priorización, etcétera. Bueno, y ya llegamos acá al final. Para cerrar, entonces, podemos cerrar esto, César, quitamos la PPT. Pues sencillamente terminar con estos temas son relevantes, son necesarios. Por hoy, algunos son voluntarios, otros son ya parte de la legislación, pero más que eso, son temas que nos ayudan a existir,
Es que ese es el debate, ¿verdad? ¿Vamos a existir o no vamos a existir? Eso es lo importante. Entonces, el mundo va por ahí, ¿verdad? El mundo está trabajando en estos temas. Creo que Costa Rica tiene una enorme fortaleza. Tenemos un ecosistema que nos permite trabajar con mayor fluidez toda esta temática. Hay mucha herramienta, hay mucha buena práctica, hay muchas empresas grandes queriendo hacer cosas muy buenas con sus proveedores, que probablemente muchos de ustedes o son empresas grandes o son parte de esa cadena de valor de estas empresas grandes o están en otro nicho y pueden hacer algo con uno o dos proveedores en caso de que sean una empresa pequeña. Pero bueno, los datos que sí nos están arrojando el entorno en términos de que, por ejemplo, somos un país muy verde, muy comprometido con el tema ambiental, pero que gestionamos pésimo las aguas residuales y estamos contaminando nuestros ríos, nuestros mantos acuíferos, hace que se nos devuelva pues a las materias primas que justamente estamos dañando y que pueden afectar nuestro proceso productivo y la oferta que demos, solo para mencionar algunas cosas. También decía un filántropo empresario y comprometido con este tema de la responsabilidad social en su momento, que se llama, Stefan Schmidt-Heine, un suizo que vivió muchos años en Costa Rica, y él mencionaba, no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Esa inversión en las personas también es muy importante, es muy necesaria. Entonces, todo este conjunto de aspectos, pues, son importantes de tener en cuenta. Hoy, pues, es una pincelada grande, pero es un poco el banderazo, como mencionaba ahora don Mario y Elizabeth, para el banderazo de salida. ¿Para qué? Para entender el cómo, ¿verdad? Que al final de la historia, eso es lo que necesitamos. Herramientas, conceptos claros, caminos claros que les permitan a ustedes saber por dónde van a ir y por qué se van a enfocar en X o Y qué valor les va a agregar esto a su negocio. Entonces, en este banderazo de salida, la idea es fomentar este proceso, motivarles a que sigan y bueno, y ya darle el espacio a ese crecimiento y a esa contribución a la sociedad. Don Mario, usted me dice si tenemos algunos minutos para las preguntas o si pasamos ya al foro. No sé si pueden, tal vez, a mí me encanta que me cuestionen, me pregunten y entre más difícil yo soy más feliz porque eso ayuda a justamente pues aclarar mucho. Entonces, usted me dice, don Mario. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Estamos un poquito pasados de tiempo y por ahora no veo interacción en el chat de preguntas y respuestas del auditorio. Yo sí tengo varias preguntas, pero quizá podemos hacer una cosa. El foro siguiente va a estar muy relacionado con las diversas formas de cómo la mediana y pequeña empresa se introduce en estas materias y en todas estas tendencias que usted nos ha mencionado. Me encantaría invitarla también para que al final de este próximo foro también usted nos dé sus impresiones sobre un tema que es trascendental para la gran mayoría de nuestros asociados. Recordemos que CASIA tiene, digamos, una parte de sus agremiados que son compañías, digamos, de las grandes y las muy grandes, donde es un mundo donde el tema de la sostenibilidad está ya muy desarrollado, con ejemplos como los que usted ponía hace un momento, pero la gran mayoría de nuestros asociados, o los miembros de la industria alimentaria en Costa Rica y en toda Centroamérica, ¿verdad?, son del sector de micro, pequeña y mediana industria, donde de repente estos temas se miran con cierto temor, con cierto recelo, claro, o se siente que la cosa no es conmigo, ¿verdad? Y de eso se trata el foro siguiente. Y me encantaría pues que usted nos acompañe ahí con unos comentarios al cierre para claro, que usted también sus impresiones sobre ese tema en particular. Por ahora le damos las gracias a doña Cecilia por todo el esfuerzo que ha hecho en la preparación de esta conferencia y nos preparamos para la siguiente actividad. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Con mucho gusto. Y claro, yo creo, solo para cerrar, ese es el arte. Esto es
para todo tipo de organización y sí se puede y hay con qué. Eso es importante, ¿verdad? Hay mucho con qué. Entonces, para animarles a que no es una pregunta sin respuesta. Hay muchas respuestas muy accesibles para que podamos ir avanzando en este camino. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, doña Cecilia.